Pablo Layote y equipo te saludan. Hola Pabli, hola a todos, este equipo hermoso, ¿cómo andan? Bien, bien. La verdad teníamos, bueno, este era un motivo también porque te escribí, pero también quería sumarte y quiero escuchar tu opinión, porque ayer fue noticia lo que pasó con Luciano Castro, ¿no? Y esta cuestión de tener que internarse. Vos me decías algo en privado que es cierto, no sabemos bien cuál es el motivo, pero creo que básicamente que no se sentía bien con lo que había pasado con esto del escrache que se hizo por su infidelidad, ¿no? ¿Cómo Bueno, interpretás lo que está pasando? bueno, qué tema, ¿no? Porque estamos hablando de una figura pública. Creo que estemos hablando de la internación voluntaria en salud mental de una figura pública da cuenta un poco de por qué, ¿no? Se puede estar transitando una situación de crisis psicoemocional, ¿no? Yo creo que, digo, a ver, para aclarar a la gente también, ¿no? O sea, nuestra Ley Nacional de Salud Mental prevé una internación voluntaria. Lo que pasa es que el espíritu de la ley no es la internación, digo, la internación en salud mental es como la última instancia, porque se entiende que son dispositivos de encierro, de privación de la libertad ambulatoria, entonces lo que se entiende es que el paciente o el usuario pueda llevar adelante un proceso de salud mental para estar mejor, para mejorar los síntomas de angustia y malestar, en dispositivos ambulatorios, es decir, externos, no dentro del marco de una internación, salvo que haya un riesgo de vida para sí o para terceros, ¿no? Esto es lo que sucede en general con la cuestión de la internación, ¿sí? Tiene que haber un criterio profesional interdisciplinario que evalúe la internación. Claro, Esto sumado a que siempre se intenta que sea el último recurso. sí. Ahora bien, en este caso me parece que no sé qué tipo de clínica es en la que está Luciano, pero bueno, evidentemente pidió ayuda y pidió él estar no expuesto, estar internado, justamente para evitar, bueno, la exposición por ahí, ¿no? Y porque uno vaya a saber qué es lo que él siente, cuál es su sufrimiento que hace que tome esta determinación, si es acordado con alguien, si es algo que él realmente se levantó un día y dijo, no puedo más, esto me está haciendo mucho daño y necesito un dispositivo que me contenga las 24 horas. Hay que ver qué es lo que se evaluó, quiénes son los profesionales que evaluaron esto, pero me parece interesante aprovechar el caso para decir que, bueno, generalmente suele suceder que una persona experimenta una situación, una sensación de mucho malestar, mucha angustia, mucha ansiedad, cuando atraviesa un duelo por separación en este caso, o porque está muy expuesto públicamente, porque básicamente se quebró su intimidad, donde se empezó a conocer un montón de información sobre lo que él estaba haciendo o dejaba de hacer. Digo, creo que podemos analizar un poco, digamos, cuál es el contexto en el que él pide ayuda emocional, ¿no? Bueno, acá la información que trascendió, no es oficial, que él va a este centro de recuperación de las adicciones, ¿no? Donde hablan, algunos dieron un poquito más allá, más datos, y se ponen ahí tal vez una adicción que tiene el consumo de la marihuana. Es un centro que creo que está en Tortuguitas y Quilmes. Si es el que yo creo que es, han estado también otras figuras de la música, principalmente también consultando y haciéndose tratar, ¿no? Chano no estuvo ahí. Sí, Chano estuvo Chano no en un estuvo, sí. momento. Chano, Celeste Cid. Sí, el que yo creo, porque me parece que el que yo creo que es, estaba en Tortuguita en Quilmes como sea, sería como mucha casualidad. ¿No? No trascendió ahí el nombre. Sé que también, por lo que dicen también, que tiene gimnasio, tiene pileta, pero son versiones, no es una información oficial. Sí. Yo lo que quería apuntar era lo siguiente, a ver, nadie golpea la puerta de alguien y dice, che, vengo acá a esta clínica para tratarme porque soy como decíamos recién, adicto al sexo o soy una infiel que no tiene cura. Claro. ¿No? No es que uno va por eso, uno va porque se siente mal, tal vez. Cómo es el momento? Bueno, a ver, el pedido de ayuda puede variar según la persona. Sí, obviamente hay situaciones que nos desbordan, situaciones que son inconcebibles. Digo, nadie puede tener la vara para
medir cuál situación es peor o mejor. Digo, yo, por ejemplo, algunos de nosotros podemos tener algún duelo por separación o por fallecimiento, que podemos transitar con todas las etapas que tiene el duelo, y sufrir y luego aceptarlo y estar acompañados con una psicóloga. Digo, a veces muchas personas necesitan de ayuda de un psiquiatra, una psiquiatra también para poder estabilizarse emocionalmente, pero la realidad es que hay situaciones en la vida que nos confrontan con malestares emocionales muy grandes. Ahora, cuando esto no te permite hacer tu vida, vivir, cuando estás permanentemente con pensamientos intrusivos que te agobian, cuando empezás a tener perturbaciones en el sueño, en la alimentación, en tu autoestima, digo, cuando empezás realmente a no poder funcionar y no poder tener un poco de paz mental, es donde esto se vuelve preocupante, ¿no? Cuando esto empieza a ser además en aumento, no merma, ¿no? Y permanece en el tiempo, es crónico. Entonces, digo, ahí es donde creo que hay que prender más alarmas. Después, todo lo demás de la vida se transitan con acompañamiento terapéutico. Digo, la mayoría de mis pacientes tienen esas situaciones. Yo como profesional y como paciente también, gracias a mi psicóloga, que me mantiene bien la salud mental, también atraveso por situaciones diferentes porque somos todos seres humanos. Entonces digo, acá el punto está en cuál es el quiebre que hace él, ¿no? ¿Qué es lo que a él le resulta totalmente inconcebible y le genera tanto malestar como para pedir una internación, ¿no? Yo me acuerdo, Dani, yo me acuerdo hace poco que él hizo una nota y él hablaba de que siempre se auto boicoteaba, ¿no? Fue uno de los términos que utilizó cuando empezó a trascender un poco todo lo que había pasado. Pero digo, él, una persona, lo vamos a sacar, lo vamos a dejar a Luciano Castro del lado, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, que es infiel, pero es infiel y te digo que le gusta o lo disfruta, no tiene problema. No es que tiene que ir a tratarse por ser infiel, ¿no? No, vamos hablemos del amor y los acuerdos, ¿no? Porque Claro. hoy nosotros estamos, creo yo, y lo que empiezo a observar es que estamos en una etapa de mucha transición, ¿no? Y en los vínculos sexoafectivos ya hay muchos quiebres, digo, no son los mismos esos vínculos que nosotros por ahí en nuestras generaciones heredamos de nuestros padres, que hablaba del amor incondicional, donde las mujeres estar ahí, porque digo, antes la infidelidad era una causal de divorcio, pero le cabía a la mujer, no al varón. Entonces, digo, evolucionamos como sociedad, pudimos dar algunas luchas, pudimos también lograr las mujeres cierta autonomía. Entonces, creo que las relaciones interpersonales, sexoafectivas, empezaron también a tener cierto equilibrio, ¿no? O sea, digo, ya no es quien decide uno, sino que son dos. Y empiezan a aparecer también en esta era, que es la era digital y demás, una necesidad y un riesgo a su vez de exposición permanente en las redes sociales y también en una reconfiguración incluso del encuentro, porque ya el encuentro no necesariamente es presencial, también se virtualizó. Entonces digo, todo esto reconfigura y también cómo se va conociendo la gente a través de aplicaciones y demás, reconfigura también como cierta ruptura de algunos mandatos, me parece, en cómo tiene que configurarse una relación. Un acuerdo de poligamia, un acuerdo de relación abierta, no es lo mismo que fidelidad e infidelidad. Digo, sí puede haber infidelidad si se rompe algo de ese acuerdo. Ahora, cuando la relación es monogámica, ¿sí? Como lo que venimos viendo, la relación tiene acuerdos, digo, y cuando esos acuerdos se rompen y alguien se entera, alguno de los dos, el partener se entera que el otro cometió una infidelidad, también es una decisión de la pareja y personal de la persona que cometió la infidelidad y que fue víctima de infidelidad. Yo tengo un montón de pacientes que trabajan en su análisis, solos o en terapia de pareja, la reconstrucción del vínculo a partir de una o dos o tres infidelidades. ¿Sí? Yo creo que esto no tiene nada que ver con un trastorno o una adicción. Yo creo que acá
sí puede haber algo compulsivo, obsesivo, ¿no? De algunas personas en esta repetición de la infidelidad y de mantener relaciones sexuales con otras personas mientras está en pareja monogámica y demás. Pero digo, más que pensarlo de esta manera, me parece que no. Si no ponemos, si no, digo, empezamos a ponerle etiqueta de trastornado a todo el mundo. Claro, Digo, sí, porque es no cierto. lo significa que no lo seamos, Es ¿no? cierto. Bueno, estoy aquí con mi compañero que tiene preguntita también para Dani. Sandra. No, no, es muy claro lo que ella dice, pero es verdad. Bueno, estamos hablando en este caso, por supuesto, de Luciano, que cambia mucho el tema de cuando uno es público, ¿no? Eso iba a preguntar Exacto, también, ¿entendés? ¿no? O sea, El peso es más ay, sí, fuerte, lo ¿no? debe decir ella que es profesional. Imagínate lo que es un tsunami. Se te viene el mundo abajo, como quien dice, y debe ser el cúmulo de muchas cosas. Aparte, él quiere estar bien por los hijos, también. por él mismo, me imagino, ¿no? Eso es lo primordial, estar bien con uno mismo. Debe ser una mezcla de vergüenza. Sí. Tristeza porque él viene, también. una tristeza debe tener inmensa, porque bueno, ya lo venía diciendo, viste, en unas notas anteriores, que era patético, Sí. que inclusive Sabrina, estoy hablando así un poquito de pellizcando de todos lados, ¿no? Que Sabrina, que lo conoce mejor que nadie, en un momento, viste, cuando empezó con lo de la pancarta, que Sí. para algunos es que re cringy, ¿entendés? O sea, onda re, ay, mirá, ¿cómo puede hacer una cosa así? Y ella dijo que si realmente estaba haciendo eso era un rescate, que no podía creer lo que le estaba pasando con Griselda, ¿no? Estoy hablando un poquito de todo el entorno. Y que él haya tomado esas decisiones porque realmente le está muy, 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 muy mal. Y son Muy personas que le cuestan expresar. ¿Viste que hay varones que les cuesta expresar? Bueno, es que en realidad, chicas, a ver, los modelos de masculinidad también existen, digo, sí, está bien, a ver, vamos a decir la verdad. Las mujeres somos las que generalmente estamos en riesgos de exposición permanente. Sí. Decís algo, no sé, te publicás con no sé, una bikini, ya, no sé, hay un montón de comentarios. O sea, no tenés que pensar 2 veces qué subís a las redes, Sí. te cuidar todo el tiempo, estamos todo el tiempo en esto de hipervigilancia y alerta, digo, esa es la realidad, porque acá sí hay mucha misoginia, mucha discriminación de género y odio de género. Pero los varones también tienen que cumplir con determinados mandatos culturales impuestos, ¿no? Y hay modelos también ideales, y más cuando son casos o personas públicas, expuestas públicas. Un montón. Digo, como decían ustedes, tiene hijos, bueno, tiene también una carrera profesional. Sí. Y yo creo que acá lo que se juega también es mucho la humillación, ¿no? Sentirse humillado, esto de verse y que su propia imagen le devuelva algo patético, debe ser una imagen especular muy avasalladora subjetivamente para alguien, ¿no? Entonces, yo creo que hay el riesgo emocional y que puede una persona tranquilamente estar atravesando una situación de mucha angustia, una crisis de ansiedad, una depresión, digo, también hay algo de todo esto que puede empezar a surgir y que, bueno, por ahí fue advertido por los propios profesionales que lo acogieron en este lugar, ¿no? Es como decís vos también, depende de la personalidad de cada uno. En el caso de él, que ya muchos sabemos y leemos cómo es, no te digo que sea re machista, pero viene de una generación, ¿entendés? Con un mandato totalmente distinto y el pibe se debe sentir que está haciendo un re papelón sumado a todo su tema personal. Yo me quedé pensando. Entonces, pobre, ¿Michael Douglas no tuvo una enfermedad parecida o era el sexo? Claro, hay que ver. Adicto al sexo. Adicto al sexo. Como Me Fedeval. quedé pensando eso. Ah, Fedeval también. Sí, Claro. bueno, también. se auto, digamos, Sí, se clasificaron, no sé sí. si... Pero había estado internado con tratamiento, Michael Douglas había dicho de Matías Salé, ¿te acordás en una ¿También? época también que él decía, pero bueno, no deben ser todos los casos iguales, me parece a mí. ¿Qué decías, Dani? No, ojo con eso, ¿no? Porque por ahí uno lo simplifica porque a veces se entiende más fácil y demás, esto de tener una adicción, ¿no? Un consumo problemático. Y sí hay que, más allá, digamos, de los diagnósticos que trascienden o las expresiones que trascienden, hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo se los pongo en estos términos y no estoy hablando de estas personas, por favor, que quede claro, pero digo,
eventualmente un pedófilo pederasta puede decir que es adicto también al sexo. Claro, sí, Claro. es verdad. Que no sea una excusa para Claro. todo el mundo que soy... Exacto. Claro, que es una adicción, no, no, Claro, no, hay que no. ver el trasfondo, no es solamente No, más decir, vale. bueno, es adicto al sexo y ya está, como minimizar esa situación. Y porque además, fíjense que la mayoría de los supuestos adictos al sexo que podemos conocer o nombrar son varones, ¿no? Son O sea, varones. entonces yo creo que hay algo ahí de la vergüenza, de haber sido expuestos públicamente, que necesitan justificar, ¿no? Y muchas veces se ha justificado, ¿sí?, las infidelidades y incluso las violencias de varones a mujeres diciendo que fue una necesidad hasta biológica, ¿no? Entonces, Sí, eh, sí, es verdad. a veces hay que problematizar un poco estos términos para entender que no es que, bueno, listo, una persona, entonces una persona puede, sí, depende, puede tener una compulsión a tener encuentros sexuales todo el tiempo, puede haber ahí algo de el goce, de la insatisfacción o de una compulsión más del orden obsesivo o alguna perversión, ¿no? Que podamos pensar ahí, pero la verdad es que si no etiquetamos así y puede que también caigamos en una justificación que no Exacto. está. Sí, que no, no Claro, está bueno. así es. Dani, como siempre, clara, digamos, ¿no? Me alegra. Espero que cuando ya, viste, ya está en todos los programas de tele, entrar a su Instagram y la ves ahí. Sí, Espero que se acuerde que fuimos los primeros que le llamamos, ¿no? una genia, mi amor. Y acá estoy, además, yo, bueno, a vos te adoro, pero además tenés un equipo siempre tan de las preguntas, del trato, yo lo requiero y bueno, siempre que pueda, yo si no puedo es porque estoy trabajando 24/7, atendiendo, hoy estuve con un informe hasta última hora de violencia de género, entonces a veces no puedo, pero siempre quiero, porque la verdad que los rebanco y me encantan el laburo que hacen. Te iba a Muchísimo. preguntar, nada, con esto ya nos despedimos, pero este último tiempo cómo ha cambiado la tarea de ustedes, ¿verdad? Sí, y la verdad es que es importante estar actualizados porque Sí. van surgiendo un montón de, bueno, lo de los Claro, Terians los Terians. también, digo, no hablamos, pero bueno, seguramente volvemos a hablar. Digo, hay mucha sintomatología de la época que no podemos decir, che, este es un trastorno, esto es una patología, no, Sí. que en realidad responde a situaciones de época y que lo Moda, tenemos moda. claras. Claro. Moda, pero también, digo, dificultades de los jóvenes, que es lo que más me preocupa a mí, cómo los jóvenes, los más jóvenes, los adolescentes no se están pudiendo identificar con determinados valores y mandatos culturales que les puedan devolver algo de humanidad, No, ¿no? va a ser O sea que, imposible. Dani, yo ayer hice un comentario acá, que teníamos a Nachi, nuestra compañera que es coaching, Sí. y yo le decía, ¿no será también un gesto de los Terian, un llamado por parte de los chicos que deben ver que tal vez hoy, ¿no? Con los datos que hay preciso que respecto a que la gente prefiere tener una mascota antes de tener un hijo, ¿no? Como también un llamado, digamos, decir, che, nosotros estamos, ¿no? Yo creo que me pongo en el lugar de esos niños que escuchan que hoy son como una molestia, digamos, para alguien que quiera el día de mañana tener una familia. Dice, no, son un gasto, sale una fortuna, es mucha Un llamado de responsabilidad. atención de Llamado de alguna atención, tal vez, manera, mirá, ¿no? podemos ser también como un perrito que total que por ahí no... Pero Qué son duro gente pensar grande, eso. Pablo, los Terian, ¿eh? Sí, hay gente, Son ese es el gente tema. Bueno, pero grande. tal vez transitaron esa Una etapa etapa de la vida de esa sintiendo, manera, sí. sintiendo que tal vez eran como una molestia para Puede sus ser. padres. Sí, sí, Y tal hay un cual. negocio también en el medio. Pero déjame escucharlo a Dani a ver Sí, qué a opina al ver. respecto. No, es re interesante esto que decís. Yo creo que puede haber, lo voy a agregar a mi investigación, puede haber un análisis ahí de una vinculación de la baja edad de natalidad, Claro. incluso con este fenómeno que aparece. Hay algo en la adolescencia, la juventud, que tiene que ver con esta crisis identitaria, ¿no? Bueno, que hace que traten de identificarse más con pares y no con, no sé, sus figuras adultas responsables, como la madre, el padre y demás, pero siempre hay una búsqueda de referencia, así sea un cantante, un artista,
alguien a quien imitar. Acá el problema es que están imitando un animal, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo del orden de lo simbólico, del ideal de seguir, que justamente está desprovisto de futuro, de reflexión, de tolerancia a la frustración, y creo que tiene que ver con la sintomatología de la época para los más chicos, ¿no? Sí. Chicos que se encuentran en el colegio, en las redes sociales, y se encuentran permanentemente con situaciones de mandatos de estereotipos hegemónicos inalcanzables, de exclusión, de bullying, ciberbullying, de un montón de situaciones de ansiedad que antes no observábamos. Bueno, Sí, perdón. es Perdón. cierto. Las pantallas. Esto Sí. cambió todos los pibes, mi amor, No. lamentablemente. Sí, Pablo. Entonces, digo, acá hay una cosa que es interesante, ¿no? Antes había, por ejemplo, los emos, ¿no? Los Claro. emos, los Floggers, y sí. tribus que se reunían, hacían todo lo mismo, ¿no? El tema es que había una vinculación a un ideal, una idea, una causa, un sentimiento. Acá no hay nada de todo eso, ¿no? Acá lo único que los identifica es ser un animal que no está atravesado por el lenguaje, que no se pregunta, que no habla, que no piensa, que no reflexiona, que no tiene que preocuparse por el futuro, Sí, que es ¿no? instintivo, como los animales. Solamente. Sí. Así es. Bueno, seguiremos llamándote y consultándote, Dani. La verdad, un placer, como siempre. Muy claro. Bueno, gracias a ustedes. Cualquier cosa me puede contactar la gente por Instagram, @lic.danigasparini, que no se queden con angustia, que pregunten, si quieren hacer terapia de pareja también. Acá estoy a disposición. Muy bien, Bien. perfecto. Para todos. La tenemos agendada por cualquier Y cosa. la Carly, tenemos que supuesto. traer toma nota. que venga a descansar a Carlos Paz después, mi amor. 24/7 debe estar esta mujer. Ya te estoy siguiendo, ¿eh? Sí. Gracias, Dani. Un beso grande. Que anden muy bien. Gracias. Bueno, ahí está entonces la licenciada Daniela Gasparini hablando, ¿no?, de todo este tema de no solamente de Luciano Castro, sino Sí. de lo que está pasando. No, Como bien, y- muy bien decías vos,